Un saludo, estudiantes y profesores, sean bienvenidos a nuestro espacio para, como siempre, juntos andar por el camino de esta ciencia maravillosa que es la física. Hoy estaremos dando continuidad al estudio de la unidad número 3, electricidad y magnetismo, y en la que estaremos trabajando específicamente hoy en la realización de ejercicios sobre el movimiento de partículas dentro de un campo magnético uniforme. Pero antes les propongo entonces responder o revisar los ejercicios que anteriormente vimos en el encuentro anterior para la autoevaluación, y bueno, que hoy estaremos comparando los resultados que ustedes obtuvieron con los que yo les traigo propuestos. Veamos entonces rápidamente en la siguiente diapositiva. Bueno, la primera pregunta de termodinámica, que se refería que en el siguiente plano termodinámico se muestra un ciclo de transformaciones experimentado o por una muestra de gas ideal monoatómica. Aquí estaba la gráfica y los datos que teníamos, por supuesto, la constante universal de los gases, R, 8,31 joules por mole Kelvin, y la temperatura del estado físico 3, que es 200 Kelvin. Teníamos un inciso A, en la cual nos pedían identificar los procesos representados y justificar cada uno de ellos, por supuesto, también respecto a la teoría cinético-molecular. Veamos entonces en la siguiente diapositiva cómo se muestra la respuesta de cada uno de estos incisos. Primeramente, el proceso representado de 1 a 2 es un proceso isotérmico, como ya habíamos visto y ustedes conocen de sus clases anteriores, donde la temperatura es constante, o sea, se cumple la relación de inversamente proporcional entre la presión y el volumen, y por tanto esta expresión que aparece en pantalla tiene que mantenerse constante, cada uno de estos términos multiplicado en cada uno de los estados físicos por los cuales pasa este proceso isotérmico. Por supuesto, como el volumen está aumentando en este proceso específicamente que estamos representando aquí, este proceso es un proceso isotérmico donde el gas se expande. Recuerden, siempre, según la teoría cinético-molecular, tendríamos que ubicarle, por supuesto, el apellido a partir de la gráfica en la que se me represente cada uno de estos procesos. Bueno, el proceso de 2 a 3, que es un proceso isobárico, donde la presión es constante y se cumple la relación de proporcionalidad que existe entre el volumen y la temperatura, como se observa en esta expresión, que también estudiamos en encuentros anteriores. Bueno, esto es un proceso donde el volumen está disminuyendo según la saeta, como ustedes ya tienen en su gráfica, y tanto el volumen como la temperatura disminuyen por ser directamente proporcionales. Este es un proceso isobárico donde el gas se comprime, el gas se enfría isobáricamente. Y bueno, el proceso de 3 a 1 es un proceso isocórico donde el volumen se mantiene constante y se cumple la relación de proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura, o sea, se cumple también esta expresión como ya ustedes conocen. Este es un proceso en el que al aumentar la presión, como está representado en esta gráfica, también lo hace la temperatura, por tanto es un proceso isocórico donde el gas se calienta. Bien, ahora vamos al inciso B, donde nos pedían calcular el número de moles del gas. Para ello, por supuesto, a partir de los datos que yo tengo de la gráfica y de los datos que me daban en el mismo texto, como la temperatura en el estado físico 3 de 200 Kelvin, podríamos utilizar la ecuación de estado de los gases ideales, presión por volumen igual a la cantidad de sustancia por la constante universal de los gases y la temperatura. Despejando la cantidad de sustancia N, bueno, pues obtendríamos que la presión por el volumen sobre la constante universal por la temperatura ya es la expresión que tengo para determinarla. Ahora voy a sustituir los valores que tengo de las gráficas ya y de la temperatura de 200 Kelvin, aunque podríamos haberla determinado en cualquier estado físico. Es importante que nosotros utilicemos la expresión de acuerdo a los datos que yo tengo en el texto, ya, para evitar cualquier imprecisión a la hora de calcular, por ejemplo, la temperatura en cualquier otro estado físico y que nos haya dado mal el resultado. Bien, pero no es algo, o sea, podemos hacerlo también, podemos calcularlo por otras vías. Ahora, finalmente la cantidad de sustancia aproximadamente nos da un valor de 0.24 moles. Espero que haya sido el valor que ustedes hayan obtenido, o al menos hayan llegado hasta el planteamiento de la expresión del despeje de la cantidad de sustancia. Ahora pueden ya, a partir de lo que están observando de aquí, bueno, pues culminar el que no haya podido terminar este ejercicio por alguna razón. Bien, el inciso número C, o sea, el inciso C, en el cual nos podían completar los espacios en blanco utilizando los diferentes procesos de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 1, según corresponda a partir de lo que estaba representado en estas oraciones. C1 decía, en el proceso de espacio en blanco, la energía interna no varía.
Ya sabemos que porque la energía interna depende única y exclusivamente de la temperatura, el proceso isotérmico, la energía interna permanece constante. Por tanto, su variación es igual a cero. Y esto, por tanto, la respuesta a este inciso sería, por tanto, el proceso de 1 a 2. En el C2 nos pedían el proceso en el que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Por supuesto que ya hemos dicho varias veces que es el proceso isocórico donde se cumple esta relación de proporcionalidad directa. Por tanto, el inciso de C3, en el proceso donde el gas se comprime, como decíamos ahorita, para responder según la teoría cinético-molecular o justificar este proceso isobárico, el proceso de 2 a 3 es donde a partir de esta gráfica el gas se comprime. Bien, ahora espero que hayan también ubicado en los espacios en blanco cada uno de estas numeraciones que corresponde a los procesos representados en su gráfica. Pasamos entonces a la pregunta número 2, que era sobre electrostática, y nos decían que a partir de los datos ofrecidos en la siguiente figura, que se va a mostrar en pantalla, donde se muestran dos cargas eléctricas, dos partículas cargadas negativamente en reposo y en el vacío, tendríamos que representar a la fuerza de interacción entre las partículas. Como ambas son de signo negativo, ya sabemos que cargas del mismo signo se repelen. Por tanto, la fuerza de interacción entre ellas sigue la dirección de las líneas discontinuas que las separan, pero en sentido contrario, como aquí se representa. Estamos ubicando F1, 2, o sea, es la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2, y la fuerza que ejerce 2 sobre 1 son del mismo valor en sentido contrario. Estas cumplen con la tercera ley del movimiento mecánico, la tercera ley de Newton, como ya ustedes han estudiado también. Entonces, el inciso B nos pedía en él calcular el valor de la fuerza electrostática con que interactúan estas. A partir de la ley de Coulomb, por supuesto, la expresión que ya está apareciendo en pantalla, es igual la fuerza de interacción electrostática entre estas partículas a la constante eléctrica K por el valor modular de las cargas y sobre la distancia al cuadrado de la distancia que separa cada una de estas partículas. Bien, sustituyendo los valores como está observándose en pantalla, obtendríamos entonces el valor a la hora de calcular, y el análisis dimensional, por supuesto, que tendríamos que hacer tanto en la primera pregunta como en esta hora, cuando calculábamos la cantidad de sustancia y ahora la fuerza, para llegar al resultado con también su unidad de medida, por supuesto. Recordemos que la fuerza, independientemente de su naturaleza, todo se expresa en el newton. El resultado de esta es igual a 6,0 por 10 a la menos 5 newton. Espero también, por supuesto, que hayan llegado a este resultado. Así que son relativamente sencillos todos estos ejercicios que se ubicaron para la autoevaluación y coevaluación que ustedes podrían haber realizado tanto con sus compañeros como con familiares. Bueno, la pregunta número 3, que correspondía a la unidad que estamos hoy también continuando su estudio, decía: la figura representa la forma que adoptan las limaduras de hierro cuando se esparcen sobre una cartulina que atraviesa o que es atravesada por un conductor rectilíneo y por el que circula una corriente eléctrica. Aquí está la gráfica, ¿ve? Y que también estudiamos en las clases anteriores, cuando hablábamos del conductor rectilíneo, cuando hablábamos de la espira circular o hablábamos de un solenoide. En el inciso A nos pedían qué forma tienen las líneas que caracterizan a este campo magnético. Bueno, la respuesta es que estas son circulares, circunferenciales, o son circunferencias concéntricas con el conductor. Esta era la respuesta, o otra, por supuesto, similar que ustedes han tenido para este inciso A. Y el inciso B tenía dos incisos. El inciso B nos decía, primero, cómo varía la intensidad de las acciones magnéticas sobre las limaduras. O sea, el vector de inducción magnética B a partir de, primero, B1 a medida que seleccionamos limaduras más distantes del conductor, o sea, a una mayor distancia respecto al conductor. Bueno, la respuesta, por tanto, es que este vector de inducción magnética tiene que disminuir, porque el vector de inducción magnética es inversamente proporcional con respecto a la distancia R.
a partir de lo que ustedes ya vieron en la expresión, o sea, es a partir de la relación del vector de inducción magnética con las magnitudes de las que dependen su expresión. O sea, que era relativamente también fácil responder este inciso. Y bueno, el B2, donde nos decían cuándo aumenta la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el conductor. Bueno, cuando aumenta la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el conductor, entonces el vector de inducción magnética tiene que aumentar, ya que el vector de inducción magnética y la intensidad de la corriente son directamente proporcionales. Fíjense que en la expresión la distancia R está, o sea, el radio o la distancia que se encuentra el conductor con respecto a cualquiera de las líneas del campo magnético que circula alrededor del conductor, bueno, pues está en el denominador de esa expresión. Por tanto, el vector de inducción magnética y esta distancia, repito, son inversamente proporcionales. No así con la intensidad de la corriente que está en el numerador de la expresión, por tanto, el vector de inducción magnética es directamente proporcional y es por ello que damos estas respuestas a estas preguntas que nos están haciendo en esta tercera de la autoevaluación. Entonces, con estas respuestas, espero que ustedes hayan comparado sus resultados con lo que ya estamos aquí nosotros planteando. Para el encuentro de hoy, como les estaba diciendo al inicio, vamos entonces a continuar con el estudio de la unidad número 3. Hoy realizando ejercicios sobre el movimiento de partículas dentro de un campo magnético uniforme, dentro de un campo magnético homogéneo. Por tanto, les propongo entonces pasar a la siguiente diapositiva, donde observaremos, por supuesto, el tema del encuentro de hoy y las páginas del libro de texto en las que podemos encontrar este contenido. Veamos. Bueno, el tema, como les decía, ejercicios sobre el movimiento de partículas dentro de un campo magnético. Y bueno, por supuesto, vamos a continuar utilizando la parte 2 del libro de texto onceno grado. Y este contenido específicamente se encuentra entre las páginas 224 y 232 de su libro de texto. Les doy un breve tiempo para que tomen nota del asunto. Bueno, ahora les propongo comenzar con la realización de un ejercicio que no está en su libro de texto. Por tanto, a medida que yo vaya leyendo el ejercicio, vamos analizando algunos de sus datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Ya ustedes pueden ir tomando nota, aunque al final, después de la lectura, ustedes tendrán el tiempo necesario para tomar la nota. Veamos entonces en pantalla. El ejercicio dice así. Bueno, una partícula de 4,8 por 10 a la menos 10 kilogramos y carga 1,6 por 10 a la menos 7 coulones, se mueve como se muestra en la figura, con una velocidad de 10 metros por segundo en dirección perpendicular a las líneas de inducción de un campo magnético de inducción 1,0 teslas. Bien, el campo magnético está representado en la parte derecha superior de la pantalla. Como pueden observar, está representada una región en líneas discontinuas en la que existe un campo magnético, cuyas líneas de inducción han sido representadas con estas cruces que simbolizan a las líneas de inducción entrando o yendo a ese espacio que está ahí representado. Es decir, ya vamos a ver a partir de, por supuesto, como ustedes conocieron y les explicamos en las clases anteriores, que es a partir de la regla de la mano derecha en que la vamos a también a estar representando. Pero ¿cómo a partir de la regla de la mano derecha ahora tenemos que poner en práctica todo aquello que dijimos? Bueno, vamos a explicarlo paso a paso. El algoritmo para resolver problemas de este tipo, ustedes lo van a analizar hoy en este encuentro. Bueno, aquí estamos observando la partícula de carga positiva que está penetrando de forma perpendicular. Y es importante que ustedes tengan en cuenta que penetra de forma perpendicular al campo. Bueno, como primer inciso, les pido representar la fuerza magnética que actúa sobre la partícula. Les doy unos segundos para que tomen entonces nota del ejercicio y el inciso A.
Bien, seguimos entonces en pantalla con el inciso B, donde les pido determine el radio de la trayectoria descrita por la partícula dentro del campo. Como ustedes pudieron conocer o conocen ya de encuentros anteriores, la partícula cuando penetra dentro de un campo magnético, especialmente de forma perpendicular, o sea, formando un ángulo de 90 grados con respecto a las líneas de inducción, como se observó en la figura, y como ustedes pudieron ver en ejemplos que yo les mandé a estudiar a ustedes en su libro de texto, bueno, pues esta partícula describe una trayectoria circunferencial, una trayectoria circular, como se está mostrando en pantalla. Fíjense que la velocidad es tangente a la trayectoria, por supuesto, de las características del movimiento circunferencial uniforme que ya ustedes estudiaron en cinemática. Esta velocidad siempre es tangente a la velocidad del movimiento lineal de estos cuerpos en su movimiento circunferencial, es tangente a esa trayectoria. Ahora bien, cuando nos pueden representar la dirección y sentido de la fuerza que ejerce el campo sobre la partícula, por supuesto que tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. En este caso en particular con el campo representado por cruces que están simbolizando la parte detrás de las líneas de inducción entrando hacia un espacio determinado hasta esa región en la que ahí está marcada con líneas discontinuas. La regla de la mano derecha tendríamos que aplicarla con la parte de los nudillos mirando hacia nosotros, donde vamos a ubicar los 4 dedos de la mano, excepto el pulgar, los 4 dedos en la dirección y sentido de la velocidad. ¿Ya lo tienen todos los 4 dedos en la dirección y sentido de la velocidad? Recordemos que al girar los 90 grados esos mismos deditos, bueno, pues nos representa a las líneas de inducción de un campo magnético. Y el dedo pulgar nos estarían indicando en la dirección y sentido de la fuerza magnética. Vamos a verlo en pantalla nuevamente. Bueno, ahí estamos observando la dirección y sentido de la velocidad. Bien, los 4 dedos en la dirección y sentido de la velocidad, ya los tienen todos, la parte de los nudillos mirando hacia ustedes. Al girar los 90 grados, la yema de los dedos estarían hacia adentro, ¿verdad? De donde yo tengo representado o ya dibujado el campo magnético. Y bueno, al estirar el dedo pulgar, nos quedaría en la dirección y sentido en la que se representaría la fuerza magnética. En este caso, la carga es positiva, como decíamos en los encuentros anteriores, ustedes tienen como nota en su libreta, bueno, pues que la carga, al ser positiva, como mismo estamos aplicando las reglas de la mano derecha, ahí mismo la dejamos. Sin embargo, en el caso de una carga de signo negativa, bueno, pues tendríamos que invertir el sentido de la fuerza magnética. En este caso, entonces, la fuerza magnética estaría dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Por eso es que como características también del movimiento circunferencial que podríamos estar mencionando, cuando los cuerpos se mueven o describen una circunferencia en su movimiento, recuerden que existe o surge una fuerza llamada fuerza centrípeta, dirigida, o sea, llamada de esta forma porque está dirigida hacia el centro del movimiento. En este caso en particular, que estamos hablando del cuerpo que se mueve, una partícula que se mueve dentro de un campo magnético y que describe la misma trayectoria y que la fuerza magnética está dirigida siempre hacia el centro de la trayectoria circular, esta fuerza magnética es la fuerza centrípeta. Por tanto, para determinar el radio de la trayectoria aproximada que describe la partícula dentro del campo, tendríamos que comenzar a partir de la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, o sea, de la segunda ley del movimiento mecánico. Veamos entonces el inciso B. Bien, aquí comenzamos entonces con, repito, sumatoria de todas las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Por supuesto que la masa que aquí estamos mencionando es la masa ahora de la carga que está dentro del campo, por supuesto, ¿verdad? Y que la fuerza que está actuando sobre la partícula, que está dirigida hacia el centro del movimiento, es la fuerza magnética, que es también la fuerza centrípeta, y que es igual a la masa, pero por la aceleración, que surge también producto de esta variación del vector velocidad en cualquiera de los puntos de la trayectoria circunferencial que se llama aceleración centrípeta. Bien, ahora la expresión que aparece en pantalla es la expresión ya proyectada de la segunda ley del movimiento mecánico o aplicada, por supuesto, a este caso en particular. Y bueno, la expresión de la fuerza magnética, como ya también estudiamos en otros momentos, sería igual a carga de la partícula por la velocidad, por el vector inducción magnética B y por el seno del ángulo que se forma entre los vectores velocidad y vector inducción magnética. Fíjense que, como hemos dicho, que la velocidad de la partícula penetra de forma perpendicular al campo, el ángulo que se forma entre el vector inducción magnética y la velocidad es de 90 grados.
la fuerza centrípeta me quedaría entonces igual a la masa por la aceleración centrípeta, que ya ustedes también conocen su expresión. Esta es velocidad lineal al cuadrado entre el radio de la trayectoria circunferencial que ahora está describiendo la partícula dentro del campo y que es lo que nos piden determinar. Bueno, estas velocidades por supuesto son las mismas. Vamos entonces a simplificar una que tengo aquí con las dos que tengo, porque tengo esta elevada al cuadrado. Y el seno de 90 grados de matemática ustedes ya también conocen que es igual a 1. Por tanto, la expresión se me reduce a la que está apareciendo ahora en pantalla. Me quedaría entonces carga por la inducción igual a masa por la velocidad sobre el radio. Despejando el radio de esta expresión, me quedaría entonces que el radio de esa trayectoria circular que describe la partícula dentro del campo sería igual a la masa por la velocidad sobre carga por la inducción. Entonces, ahí les doy un tiempo para que tomen nota de estas dos expresiones, específicamente la del radio de la trayectoria, expresión que tiene una importancia especial, ya que nos permite, por supuesto, conocer la relación que existe de proporcionalidad entre el radio y las magnitudes de las que depende, masa, velocidad, carga, vector, inducción magnética. Y que además esto es un fundamento que utilizamos en algunos de los dispositivos que ustedes van a ver como, por supuesto, aplicaciones de este tipo de ejercicios, como son los espectrómetros de masa, entre otros que estaremos mencionando en algún momento del encuentro. Entonces les doy un tiempo para que tomen nota y luego entonces regresamos para continuar con el ejercicio. Bueno, ya entonces lo que nos queda es sustituir, ¿verdad?, los valores. Tenemos la masa de 4,8 por 10 a la menos 10 kilogramos, la velocidad de 10 metros por segundo, la carga 1,6 por 10 a la menos 7 coulones y el vector de inducción de 1,0 Tesla. A la hora de calcular, por supuesto, el radio debe haberles dado 3,0 por 10 a la menos 2 metros. Este es el valor de ese radio de la trayectoria circular que describe la partícula dentro del campo. ¿Ven? Les dio 3 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, entonces con este ejercicio que hemos modelado para el encuentro de hoy, estamos ahora en condiciones de ir al estudio independiente. Antes de ir al estudio independiente, yo les propongo a ustedes que consideren ahora, por ejemplo, que esta velocidad o este cuerpo entrando perpendicular o en vez de entrar perpendicularmente al campo, que si penetrase formando un ángulo de 0 grados o 180 con respecto a las líneas de inducción, ¿qué le sucedería a la fuerza que ejerce el campo sobre esta partícula? Analicemos esta pregunta que les va a quedar también como parte de su estudio independiente, así como otras tareas y otros ejercicios generales del capítulo referentes a la unidad número 3, y que se los muestro en la siguiente diapositiva. Veamos. Bien, como estudio independiente, vamos entonces a estar analizando el ejemplo resuelto 1 de las páginas de la 228 a la 230 del libro de texto, repito, unción grado, parte 2. Y bueno, vamos a estar resolviendo las tareas 24, 25 y 26 de las páginas 232 y 233. Les doy un breve tiempo para que tomen el estudio independiente del encuentro de hoy. Bueno,
También como parte de esta unidad, yo les propongo a ustedes en el análisis de los ejemplos resueltos, trabajar también con campos electromagnéticos, analizar los ejercicios referentes a la fuerza de Lorentz, aunque una vez se reanude el curso escolar, por supuesto, nosotros estaremos trabajando en estas temáticas en sus escuelas. Ahora, ya no queda tiempo para más. Solamente despedirme, siga tomando todas las medidas higiénico-sanitarias para combatir la COVID-19 y nos encontramos o nos veremos en un próximo encuentro. Hasta pronto.